Gracias nuevamente por estar aquí y yo creo que podemos ponernos todos contentos porque vamos a cerrar el día, ¿verdad? Ya eso es motivo para apresurar aquí. Y bueno, aquí en este caso les voy a dar ahora una plática de estrategias para estructurar aceites líquidos en grasas funcionales. Van a ser 2 temas, ya no hago el resto de la presentación. Y estos 2 temas serán oleogeles a base de cera de abeja y aceite de palma alto oleico y transesterificación enzimática de estearina de palma alto oleico en mezcla con aceite de palmiste. Son 2 casos prácticos y mi primer presentación realmente tiene bastante que ver con la plática que nos dio ahorita Danilo, en el sentido de que es necesario para tener una investigación, hasta dónde debemos de llegar y cómo le deberemos de hacer. En este caso, la estudiante que participó en este proyecto, Ana Patricia Pérez Meléndez. Nuestra historia en el campo de los oleogeles, nosotros iniciamos a trabajar con cera de carnaúba. Problemas tiene la cera de carnaúba porque tiene un sabor demasiado fuerte. Y para tener una estructura, el detalle es que tenías que usar cantidades muy bajas para que el oleogel no tuviera un sabor desagradable. Cambiamos entonces a cera de candelilla y en ese sentido obtuvimos muchísimos mejores resultados. Sin embargo, también queriendo cambiar, vamos ahora a incursionar en el caso de la cera de abeja, pensando en un producto natural y que en este caso la cera de abeja sí tiene una característica importante, es que no te imparte sabores desagradables en el caso de los oleogeles. Y finalmente lo que queremos es que eso se consuma en un producto. Entonces, nosotros en el caso de los oleogeles tenemos que pensar que podemos hablar de un enfoque convencional que nos dice ese enfoque que nosotros podemos obtener productos cristalizados, o bien tener un enfoque alternativo que realmente nos dice que como oleogeles podemos tener bloques de estructuras que van a crecer y desarrollar y nos van a ayudar a tener sistemas estables. Necesitamos nosotros entonces para producir nuestro oleogel un aceite, ¿sí? Y en este caso, nosotros al tener el aceite y el medio estructurante, podemos hablar de esas estructuras que queremos formar y básicamente podríamos generalizar los 4 casos más comunes en el uso de estructurar con fibras cristalinas, sería para ceras y monoglicéridos, obtener micelas y túbulos, que son tipos de estructuras completamente diferentes, que sería utilizando esfingolípidos y ceramidas como material estructurante, generar hilos poliméricos con polisacáridos y proteínas, o tener una estructuración miscelánea que normalmente la podríamos obtener con el uso de partículas orgánicas. Nosotros en nuestro caso vamos a usar un disolvente hidrofóbico, va a ser un aceite vegetal, en este caso continuamos también con palma alto oleico, y como agente estructurante vamos a emplear entonces un compuesto de bajo peso molecular, normalmente conocidos como el MOB, y que tienen pesos moleculares menores o iguales a 200 Dalton. Las ceras entrarían en este caso, y como les comento, nuestro interés particular sería con cera de abeja. Mínimo tenemos que saber aquí temperaturas de fusión que están reportadas para la cera de abeja, 62-65 grados centígrados, ¿sí? ¿Y en qué tenemos que empezar a pensar? Tenemos nuestra fase líquida o nuestro solvente que vamos a estructurar, que sería el aceite de palma alto oleico, que ya sabemos va a estar conformado por oleína y estearina, con sus composiciones características, en este caso de ácido oleico y ácido palmítico, ya habíamos visto que eran los más importantes. En este caso particular, el ejemplo que los quiero poner, nosotros nos pusimos a pensar aquí cuál era el interés básico, y es ver precisamente cómo podemos jugar con las fracciones de oleína y estearina para poder estructurar un sistema estable en vida de anaquel. Nuestro objetivo entonces fue estudiar el efecto de la concentración de cera de abeja sobre propiedades térmicas y estructurales de oleogeles a base de aceite de palma alto oleico con diferentes contenidos de fracción sólida, en este caso la estearina. Lo que hicimos fue fijar 3 sistemas solamente. El aceite alto oleico correspondería en sí, su composición, a tener algo así como el 85% de oleína con un 15% de estearina. Fue nuestra base. En los otros casos, ¿qué fue lo que hicimos? Doblar
el contenido de esta harina y volverlo a doblar, o sea, de 15 nos vamos a 30 y de 30 a 45, obviamente dividiendo el resto de la fracción. ¿Qué tuvimos que hacer como primer punto? Conocer nuestro sistema, en este caso con su perfil de ácidos grasos como un punto de partida. Es muy difícil, yo les comentaba en otra plática que ahorita es necesario tener perfil de triacilglicéridos. Sin embargo, al momento es muy difícil empezar perfil de triacilglicéridos si no tienen primero su perfil de ácidos grasos, que les va a ayudar para hacer que se cumplan las estequiometrías y saber de lo que estamos hablando, que sea algo correcto y acertado. Difícil utilizar todos los estándares que habría para triacilglicéridos. Y en este caso, bueno, nuestras mezclas serían la 85-15, 70-30, 15-45, los principales ácidos grasos que tenemos en nuestro sistema, los más representativos el palmítico, el oleico y el inoleico. A medida que aumenta la fracción tenemos 15, 30 y 45, 15, 30 y 45, pues aumenta el contenido del ácido graso. Realmente nada complicado de interpretar. Haciendo las sumatorias para nuestras tres fracciones, tenemos entonces que a medida que aumenta el contenido de esta harina, aumenta también el contenido de ácidos grasos saturados y disminuye el de ácidos grasos insaturados. Si nos pasamos ahora al perfil de triacilglicéridos, tenemos los principales triacilglicéridos también. Y en este caso, en el perfil de triacilglicéridos, tenemos como principales componentes para nosotros el 20% de POP y el 28% de POO. Tenemos altos porcentajes, prácticamente 10%, de algunos de estos tres triacilglicéridos que pudieran ser. Si uno tiene el financiamiento, uno puede particularizar y si no, simplemente tomar el sistema como con estas posibles opciones. Bajo contenido, en este caso, de triestearina y elementos de puntos de fusión más elevados. Nos vamos entonces ahora a conocer en este caso la cera de abeja, cuál es la composición, principalmente ésteres, ácidos grasos, hidrocarburos y alcoholes grasos en estas proporciones. Para poder inferir en la estructura que vamos a generar, veríamos entonces que en el caso de los ésteres, el principal éster presente que resultó ahí en hacer la composición por GC masas sería el palmitato de milicilo. Si vemos la estructura, nosotros podemos empezar a pensar qué es lo que vamos a obtener en el óleo gel. En el caso de los ácidos grasos, con el 8.4%, el más cuantioso para estos ácidos grasos es el palmítico, con un contenido de 2.18. Además, tendremos que considerar el que tiene el solvente. En el caso de los hidrocarburos, el más frecuente es el heptacosano, con un porcentaje del 50% en base a los hidrocarburos, y para alcoholes grasos, que es una fracción muy pequeña, tendríamos el triacontanol. Nosotros en este momento, con esa composición, podemos pensar cómo vamos a estructurar, qué tamaños de moléculas tenemos y por lo tanto qué vamos a esperar al enfriar nuestro sistema, al estructurar nuestro sistema. Pasamos luego entonces a hacer la medición de la obtención de la curva de contenido de sólidos grasos, y en este caso tomamos temperaturas tradicionales de 10, 20, 25, 30 y 40 grados centígrados, que son prácticamente temperaturas de uso. Por ejemplo, si queremos hablar de oleogeles a temperatura de refrigeración, o si queremos hablar de oleogeles para mantenerlos a temperatura ambiente. Entonces vemos las curvas de sólidos. Nuestros grandes opuestos serían la línea negra, que sería la estearina de palma que vamos a mezclar, más alto contenido de sólidos, y en el opuesto la oleína de palma, que tendría el contenido de sólidos más bajos. Y obviamente nada más corroboramos aquí que tenemos en el inter nuestras tres composiciones. ¿Qué sucede si le adicionamos aquí nosotros en la curva de sólidos grasos de la cera de abeja, que es con lo que nosotros vamos a estructurar? Vemos entonces que esta curva de sólidos de la cera de abeja es con mucho superior a los sólidos que podemos tener aquí.
Entonces esto nos sirve desde aquí para ver que cantidades bajas de nuestro estructurante nos podrían servir para tener un oleogel funcional. Pasamos luego entonces a hacer un estudio térmico importante, ¿no? Estos son de los estudios que no podemos librar. Yo voy de acuerdo con lo que comentaban en la plática anterior. Tenemos que hacer lo que requerimos, no lo que tenemos a la mano, ¿sí? Y ahí es donde tenemos que buscar. En el caso de la calorimetría estamos obteniendo, ya en los casos también habíamos visto, para la estearina tenemos 2 exotermas de cristalización y en el caso de la oleína solamente una para una temperatura más baja porque es la fracción líquida y nosotros tendríamos acá la fracción sólida. En el inter tenemos nuestras 3 fracciones. Si esas cristalizados nosotros los fundimos, entonces tendremos igual estearina y oleína y vemos que el perfil de fusión pues es un tanto escalonado y tenemos aquí, de hecho, al observar nuestro diagrama, que la estearina favorece un proceso de recristalización. ¿Cuándo sabemos que vamos a tener un proceso de recristalización? Realmente puede ser común en las grasas de palma. Y en este caso, al tener una exoterma que sobrepasa la línea base, tendríamos esta curva aquí, esto nos habla de un proceso de recristalización que nosotros tendríamos que vigilar en nuestro sistema. Si vemos aquí el perfil térmico para la cera de abeja, un perfil térmico de altas temperaturas de cristalización y de fusión, de hecho es un sistema que se quiere asemejar a uno ideal. Un sistema ideal sería cuando tienes muy parecida tu temperatura de fusión con tu temperatura de cristalización. En el caso de la obtención de las temperaturas de fusión tendríamos aquí para 2 fracciones que corresponden a la composición de la cera de abeja, pero son temperaturas altas, 49 y 60 grados centígrados, mientras que para la fusión tenemos una fracción a 52 y una fracción a 63. Nos habla entonces de oleogeles muy estables a temperatura ambiente. Para poder seleccionar la concentración de la cera de abeja, nosotros recurrimos a investigaciones que había ya por ahí en el mercado y tratamos de elegir concentraciones que van de acuerdo a nuestro solvente, 1, 3, 5, 7 y 9% para nuestros 3 sistemas. ¿Qué hicimos aquí para poder obtener la concentración? Preparamos los oleogeles, se calentó todo el sistema 90 grados por 5 minutos. Aquí es muy importante el que nosotros sepamos elegir aquí cuál temperatura es la que nos va a servir como punto de inicio. Invariablemente los sistemas oleogelados pudieran calentarse a partir de 80 grados. Sin embargo, en este caso, por tener la cera de abeja con muy alto punto de fusión, la teoría lo que te dice es que te muevas por lo menos 10 grados centígrados arriba para que realmente hables de que tienes un sistema, que tu cristalización va a ser pura y que la vas a concentrar toda a la manera en cómo estás enfriando. Elegimos aquí un enfriamiento a 25 grados centígrados y un almacenamiento también a 25 grados centígrados para evaluar las propiedades de fusión, que fue simplemente calentar nuestros sistemas. Me voy a obviar esta información. En el caso de las concentraciones para los geles que obtuvimos, realmente aquí estamos representando con un triángulo azul nuestros sistemas para 55-45 y en el caso de los oleogeles en color amarillo para un porcentaje bajo de cera del 1%, no pudimos obtener un sistema gelado. Entonces, de antemano ya sabemos que eso a nosotros no nos podría funcionar y nos tendríamos que mover en el resto de las alternativas. De esos mismos geles obtuvimos las temperaturas de fusión y entonces nosotros podemos obtener aquí un diagrama de fases. En este caso, a partir arriba de las temperaturas de fusión tendremos sistemas líquidos, abajo de las temperaturas de fusión tendremos sistemas estructurados. En base a los cambios que obtuvimos, los cambios más significativos en las temperaturas de fusión se presentaron para 3 y 5%, entonces en este caso nos decidimos por continuar con estas 2 concentraciones de cera de abeja. Y en el caso para la cristalización vimos que realmente no había diferencias significativas en las temperaturas de cristalización
de nuestros 3 sistemas. Para decidir a qué temperatura necesitábamos enfriar, también tomamos ya algo de la bibliografía de los sistemas que teníamos estudiados, sobre todo con cera de candelilla. Fijamos 3 posibles temperaturas para enfriar y simplemente por observación visual vimos que geles tenían una consistencia adecuada y además les hicimos una medición de textura, en este caso con una geometría de cono y plato, obteniendo aquí nuestros valores, en este caso, de la dureza. Entonces, en base a la dureza, sí vimos que a medida, bueno, tenemos acá nuestras concentraciones, que a medida que bajamos el contenido de la estearina, tenemos una disminución en el valor de dureza y viceversa, en este caso, para las muestras a 5, 15 y 25 grados, en donde a 25 grados estuvimos obteniendo las consistencias más débiles. Aquí nosotros nos decidimos entonces por una temperatura de enfriamiento de 15 grados centígrados por considerarla de 5 demasiado sólida. Centramos nuestros sistemas entonces a 2 concentraciones de cera de abeja, 3 fracciones sólidas y una sola temperatura de enfriamiento y aplicamos para esto a todos los resultados un análisis estadístico. En cuanto al contenido de sólidos grasos para estas condiciones, vimos que en ambos casos teníamos diferencias significativas para nuestros 3 sistemas y bueno, en definitivo teníamos el menor contenido de sólidos grasos para el 3% de cera de abeja. Al ir a hacer los estudios de calorimetría para estos casos, volvemos a obtener nuestras temperaturas de fusión y tenemos acá temperaturas de fusión elevadas para el 5% y de la cera de abeja del 3% tuvimos temperaturas de fusión de 48 grados hasta 46, aunque en todos los casos hablamos de que arriba de 46 grados pues es una estructura bastante buena para sistemas que se pretenden almacenar a temperatura ambiente. En el caso de los perfiles de dureza, obtuvimos los espectros de aplicación de fuerza y la dureza la registramos como la fuerza máxima y se puede también obtener la adhesividad. Para nuestro caso era más importante tener la dureza, bueno, graficamos nuestros valores de dureza y correspondieron valores más altos que van de la mano con las temperaturas de fusión. Obligadamente queríamos saber qué tipo de cristales estuvimos formando, nos fuimos a difracción de rayos X, en este caso poniendo los oleogeles en contenedores especiales que nos permitieran observar directamente en el equipo de difracción. Y bueno, aquí nada más como explicación, en nuestros sistemas oleogelados invariablemente vamos a obtener perfiles de difracción con una gran zona amorfa que luego puede dificultar el que observemos los picos que nos permitirían saber el tipo de cristal que tenemos. No fue el caso para los resultados que observamos en la cera de abeja, ya que aquí en este caso la cera de abeja por sus componentes realmente es un material completamente cristalino y si se dan cuenta nos permitió observar perfectamente sus 2 picos de cristalización de cristales que corresponden en este caso a cristales beta prima, lo cual nos puede hablar de que los podemos aplicar a sistemas oleogelados para sustitutos de margarinas. En el caso de nuestras 3 combinaciones también procedimos a hacer aquí en los geles formados nuestro perfil de ácidos grasos, nuestro perfil de polimorfos y obtuvimos en el caso de la concentración de las concentraciones 55, 45 y 70, 30, cristales beta más beta prima que pudieran ser los más deseables. Y bueno, aquí lo pasé, pero en el caso de nuestro sistema 85-15 realmente correspondieron a cristales beta prima, que sería ahorita una mezcla deseable. A 5% de cera de abeja sucedió exactamente lo mismo. Tuvimos también para las 2 concentraciones, para la más baja de estearina, cristales beta prima, y para las otras 2 también obtuvimos mezclas de cristales beta más beta prima, que ya nos estarían hablando de estructuras más duras si nosotros quisiéramos canalizar la estearina hacia allá. Para la
Estructura desarrollada, nos fuimos a microscopía de luz polarizada, hicimos el análisis de imagen correspondiente, tanto para 3 como para 5%, y nuestras 3 fracciones sólidas, y bueno, para todos los casos también, a mayor contenido de cera de abeja y a mayor contenido de esterina de palma, obtuvimos mayor número de cristales, al grado de que, por ejemplo, hacer un conteo en estas microfotografías fue un tanto complicado, por lo que ahorita al momento lo que decidimos obtener fue nada más el porciento de material cristalizado, que sí nuestro más alto caso fue al 5%, con 55-45. Sin embargo, ya vimos que estos domos generan cristales beta prima más beta, por lo que en este caso decidimos centrarnos en nuestra mezcla 85-15, que aún así nos da un material cristalizado mucho mayor, significativamente mayor, que para un 3% de cera de abeja. Fue de su interés también debido a que la muestra 85-15 al parecer es la que nos iba a dar resultados más adecuados, y el tener una fracción líquida fuerte, entonces fue necesario evaluar evaluar la estabilidad oxidativa. Nuestra primera idea fue pensar en el equipo racimado, en el equipo OSI. Sin embargo, aquí que tenemos que pensar que el hecho de manejar esos equipos nos obliga a usar temperaturas elevadas, porque si no se convertirían en pruebas muy largas a temperatura ambiente y no es conveniente. Entonces, en el caso de que no sea conveniente, es decidirse por una prueba más sencilla, como en este caso fue evaluar el índice de peróxidos en función del tiempo de almacenamiento. Y bueno, para cada concentración que vimos aquí en cada caso particular, que a medida que transcurre el tiempo de almacenamiento, aumenta el índice de peróxidos, es decir, la muestra está siendo oxidada. Si aumentó para el día 30, aquí tendría que decidirse para qué vida de anaquel se querría el producto, y en dado momento ampliar entonces la investigación a más niveles. ¿Nosotros qué concluimos hasta aquí? Pues bueno, realmente que la formación de hidrogeles con cera de abeja y aceite de palma alto leico, concentraciones de 3 al 9% de cera de abeja, resultan ser factibles para su elaboración. Sin embargo, tenemos que considerar que a 15 grados centígrados fue donde obtuvimos geles estables, homogéneos, sin exudación de aceite hasta 30 días de almacenamiento, y valores de dureza que podíamos empatar a los valores de dureza de margarinas comerciales. Encontramos entonces cristales beta prima más beta en nuestras fracciones 70-30, 55-45 a las 2 concentraciones de abeja, de cera de abeja 3 y 5%, y finalmente entonces podríamos decir aquí que el óleo gel elaborado con 5% de abeja en la mezcla 85-15 fue el que presentó mejores características, temperaturas de fusión de prácticamente 50 grados centígrados, contenido de sólidos de aquí yo creo que tengo un error, 4.98 en un porcentaje más alto, durezas de 72.42 y polimorfos tipo beta prima y estructuras cristalinas tipo aguja y realmente también tipo esférula. ¿Cuál es el detalle y lo que yo les quería compartir aquí con esta investigación? Hasta aquí, hasta este punto, apenas lo consideraríamos como una investigación básica, ¿sí? Es decir, tenemos un espectro general. Desechamos concentraciones de cera de abeja, desechamos temperaturas de enfriamiento, desechamos fracciones de sólidos y realmente llegamos a lo que es mejor en el sistema. Siempre lo más recomendable en una investigación es, primero, ten un panorama general de cómo tienes rodeado y circundado tu sistema. Una vez que tienes ese panorama general, lo centras y podríamos decir entonces que a partir de aquí realmente empezaría una investigación mucho más profunda, como por ejemplo ver qué interacciones estamos teniendo entre los componentes de la cera de abeja con los triacilglicéridos de nuestro solvente, ¿verdad? Ese tipo de interacciones son estables o no son estables en función de tiempos de almacenamiento. 30 días resulta corto para un producto en el mercado. Tendríamos que incursionar a periodos más altos.
De hecho, nosotros podríamos haber hecho aquí muchísimos más estudios, podríamos haber hecho biologías, podríamos haber hecho microscopía confocal, microscopía electrónica de barrido, etcétera, etcétera, etcétera. Pero ¿cuál es el detalle? Tenemos que ser prácticos. Tenemos que elegir qué necesitamos evaluar para ese panorama y entonces, ya que lo cercamos, ahora sí meterle mucho más, mejores técnicas en caso de que así fueran requeridas. Entonces, básicamente con esta pequeña investigación, y nosotros partimos en este caso de que ya habíamos trabajado con geles de otros tipos, inclusive con monoglicéridos combinados, y realmente ya teníamos información básica, pero no nos podemos librar. A la larga, también, el lado opuesto, cuando reduces demasiado tu sistema desde un principio, te va a quedar inconcluso y no vas a poder explicar muchos detalles. Y también eso al final te va a llevar a invertirle más dinero para poderlo descifrar, para poder tener todas nuestras estructuras. En nuestro segundo caso, aquí les voy a hablar de un caso práctico de interesterificación. ¿Me ponen la siguiente, por favor? Es un caso de transesterificación enzimática. Seguimos trabajando también en nuestros objetivos de palma alto leico, ¿sí? Y aquí en este caso, bueno, estamos hablando de esta transesterificación enzimática, aceite de palma, oleína de palma, estearina de palma, ya muy conocidos, ¿verdad? Y nuestro móvil aquí era tratar de interesterificar con aceites líquidos, que para nuestro caso práctico tendría que ser mismo aceite de palma. ¿En qué nos basamos nosotros para nuestro proceso de transesterificación? Que tendríamos que conocer nuestro perfil de triacilglicéridos para ver qué buscaríamos. ¿Cuál es el objetivo aquí? Bueno, tener familias de triacilglicéridos ya bien estructurados, manejar por medio de la transesterificación la separación de esos ácidos grasos para luego volverlos a esterificar enzimáticamente, y con el simple objetivo de tener mayor diversidad de triacilglicéridos, reducción de triacilglicéridos causantes de la granulosidad, que es muy importante. Nosotros también en este caso esta estructuración la quisiéramos para el uso en margarinas, ¿verdad? Tener la modificación de propiedades físicas como temperatura de fusión, cristalización, contenido de sólidos grasos, además hablando de lo que ya habíamos visto en sistemas libres de ácidos grasos trans y en la medida de lo que se pueda, bajos en ácidos grasos saturados, o por lo menos modificar las longitudes de la cadena, ¿sí? Y todo esto sin cambiar el perfil de ácidos grasos, por eso nos fuimos por un proceso de transesterificación. Adicionalmente, un rápido fundido al paladar en las triacilglicéridos que pudiésemos lograr. Nos vamos entonces a la estearina de palma y al aceite de palmiste, que fue la mezcla que deseamos realizar. Y bueno, como metodología para nuestro proceso de transesterificación, utilizamos un reactor de lecho empacado, en este caso con una cama de vidrio para poder facilitar el fluido de nuestro producto sin apelmazamientos. Manejamos la interesterificación de dos mezclas 70-30, una de estearina de palma alto leico con aceite de palmiste y la otra estearina de palma tradicional también con aceite de palmiste para las mismas proporciones. Utilizamos en este caso la enzima lipozyme DLIM. Y bueno, en este caso el reactor que utilizamos es de la empresa Aceites Finos, que está en Colombia. ¿Qué obtuvimos? Pues primeramente nuestro perfil de ácidos grasos para los productos no transesterificados, y bueno, en este caso ya lo sabemos, la palma alto leico, vamos a tener en este caso el palmítico, que es el amarillo, un porcentaje más bajo, en este caso que el oleico, y viceversa para la estearina de palma. Una vez que se realizó la transesterificación, volvimos a obtener nuestro perfil de ácidos grasos, simplemente aquí para corroborar. Si se dan cuenta, comparamos el no transesterificado con el transesterificado y básicamente no tuvimos diferencias en ninguna de las significativas en ninguna de las composiciones, que eso era parte de lo que queríamos, que no cambiara el perfil de ácidos grasos.
perfil de triacilglicéridos, estamos representando aquí los triacilglicéridos más importantes y qué fue lo que observamos, cómo se llevó a cabo ese proceso de transesterificación, cómo nos modificó nuestros materiales. En el caso, por ejemplo, de la trilaurina, que estaba presente en el no transesterificado en un 8.5%, prácticamente desapareció. ¿Qué significa entonces? Que esa trilaurina estuvo dividida y nos fue a conformar entonces luego los triacilglicéridos de la grasa transesterificada. En el caso de la tripalmitina, también tuvimos cambios en la tripalmitina, pero no completamente, es decir, disminuyó aproximadamente un 30%, lo cual quiere decir que ese 30% también debe haberse reacomodado los triacilglicéridos para generarnos esas nuevas familias que nos pueden proveer diferentes características. En el caso de los trisaturados, hicimos nuestras sumas, teníamos un porcentaje antes de transesterificar de trisaturados del 40% y los 2 gramos disminuir a un 30%. En el caso de la esterina de palma, aceite de palmiste, de un 40%, lo llevamos a un 36%. ¿Qué sucede ahora en el caso de los ácidos grasos, de los triacilglicéridos con presencia de ácidos grasos insaturados? Se elevaron considerablemente, lo cual también es bueno, porque en este caso estos ácidos grasos estos triacilglicéridos con ácidos grasos insaturados nos podrán llevar a texturas más suaves, que es un objetivo importante porque no queremos tener granulosidad en función del tiempo de vida de anaquel, y eso nos lo puede favorecer, ¿sí? Igual el mismo caso acá tendría, en este caso para el saturado, oleico saturado, aquí tuvimos un incremento y también un incremento. En el caso de la trioleína disminuyó en ambos casos, también esta trioleína distribuida nos favorecería nuestro sistema. Bueno, hasta aquí nosotros con esta disminución de la tripalmitina y una disminución en el triacilglicérido POP, estamos viendo que eso nos puede llevar a una determinada funcionalidad. Entonces ya hicimos nuestro cambio para evaluar nuestros perfiles de cristalización, en este caso para nuestra grasa transesterificada y la no transesterificada, y si notamos si hubo diferencias. En el caso del azul, que es la no transesterificada, de tener aquí, en el primer pico realmente no cambia la temperatura, pero disminuye la concentración. Pero en el caso de estos 2 picos que teníamos aquí, estos picos exotérmicos A2 y A3, el uno sería a el A2 y el A3 se conjuntaron para formarnos ahora un solo pico. Habíamos hablado de que esto nos daría una mejor estructuración para el acto oleico. Lo mismo sucedió, menos marcado, para el caso de la esterina de palma tradicional con el aceite de palmiste. ¿Qué sucedió con las temperaturas aquí? Nosotros tuvimos de la no transesterificada de 16, abatimos, disminuyó la temperatura de fusión. Lo mismo sucedió en la mezcla de esterina de palma, aceite de palmiste, y de 21 grados cambió aquí a 19. Entonces tendríamos temperaturas más bajas de cristalización. ¿Qué sucede si evaluamos ahora nuestros perfiles de fusión para estos mismos sistemas generados? También tuvimos cambios aquí significativos. En el caso de la transesterificada, que sigue siendo la línea roja, tuvimos un abatimiento de temperaturas, y en el caso de la temperatura de fusión se vio disminuida. En los 2 casos también se vio disminuida, y aquí es importante tener que evaluar si eso va a tener un efecto en la textura de los productos a temperatura ambiente. Sin embargo, 34-36 pues todavía nos hablan de que podemos lograr estructuras positivas. En cuanto al contenido de sólidos grasos, para la comparación de nuestros 2 productos, tendríamos el no transesterificado en el azul, donde obtuvimos diferencias significativas solamente a temperaturas por debajo de 20 y hacia más abajo, en donde está disminuyendo el contenido de sólidos grasos. Y en el caso de la esterina de palma y aceite de palmiste, lo tuvimos al revés. Tuvimos modificación en el contenido de sólidos grasos a temperaturas elevadas.
En el caso de temperaturas bajas, las diferencias fueron mínimas, no fueron significativas. Y en este caso tuvimos una disminución desde 12 hasta 8% en el contenido de ácidos grasos para la muestra transesterificada. Esto de alguna manera sí llama la atención porque si tenemos más estructura sólida, como lo vimos más adelante, este valor no debería de haber disminuido, sin embargo, así lo fue. Para los perfiles de fusión obtuvimos, ya teníamos aquí nada más, vamos a contrastar, temperaturas entonces de 36 y 41, que nos llevan a ver hasta este punto que las mezclas de estearina de palma, aceite de palmiste, por sus temperaturas de fusión y contenido de sólidos grasos, podrían servir para elaboración de margarinas industriales, mientras que las de palma alto oleico, aceite de palmiste, para productos untables o en caso de que requieran refrigeración para mantener por ahí una estructura deseable. Decidimos estudiar un poco más cómo era nuestra estructura y en este caso la rheometría es una técnica que nos puede dar información fina que no nos haría, por ejemplo, la dureza. Nosotros hicimos en un rheómetro, tratamos de emular, hicimos mediciones oscilatorias para no dañar la estructura formada y hicimos el mismo recorrido, el mismo barrido térmico de eliminar memoria térmica, enfriar nuestro sistema y mantener a temperatura constante de la misma manera en que se formaron los oleogeles. Las gráficas que obtuvimos en este caso son para el módulo de almacenamiento que nos evalúa en la estructura sólida del sistema y por lo tanto en este caso por ser una medición fina, la microestructura. Y en este caso nosotros vimos que durante el enfriamiento del oleogel desde 80 hasta 25 grados realmente no hay generación de estructura, ¿sí? Nosotros necesitamos entonces bajar a temperaturas inferiores de 25 grados centígrados para empezar a estructurar y finalmente nuestro interés aquí fue el valor final obtenido para nuestro módulo de almacenamiento, en donde ya tenemos el módulo constante, que es el que nos va a definir la estructura que logramos formar. ¿Qué valores encontramos aquí? Primero, nosotros en el caso de las mezclas de estearina de palma transesterificado disminuimos el tiempo necesario para lograr una estructuración completa de 23 minutos a 19. Y en el caso de la estearina palma alto oleico se logró disminuir de 24 a 21 minutos. Entonces, esto es bueno porque estamos hablando de que el sistema transesterificado va a requerir menor tiempo para estructurar. Los valores finales del módulo de almacenamiento o G' que encontramos fueron en este caso prácticamente el doble, lo cual en cuestión de estructura son resultados muy significativos de que estamos logrando mejor estructuración con los triacilglicéridos de una grasa transesterificada que de una no procesada, y en el caso del alto oleico, aquí realmente también volvimos a obtener lo mismo que el contenido de sólidos grasos que para la transesterificada, estoy aquí mal porque tenemos un módulo más grande. En el caso de la estearina de palma alto oleico, una también mayor estructura, que no va de acuerdo con lo que habíamos obtenido en el contenido de sólidos grasos. ¿Qué fue lo que concluimos? Pues que las modificaciones en el perfil de triacilglicéridos demostraron que son los ácidos láurico, milístico, palmítico y oleico los que realmente fueron hidrolizados y vueltos a esterificar. Entonces, esto nos puede ayudar a planear nuevas corridas en donde sabemos que la enzima está teniendo un efecto más marcado sobre de estos ácidos grasos y redirigir, por ejemplo, el proceso de transesterificación. La enzima trabajó de forma similar en ambas mezclas. ¿Por qué de forma similar? Porque realmente actuó en los mismos triacilglicéridos trisaturados y los esterificó para formar triacilglicéridos disaturados por los incrementos que tuvimos. Las mezclas transesterificadas presentaron menor temperatura de cristalización y fusión, así como una estructuración más rápida y un comportamiento más sólido
representado por mayores valores del módulo de almacenamiento que las mezclas sin transesterificar. Y finalmente, las mezclas de estearina de palma alto oleico, aquí serían una buena alternativa de grasa vegetal sin ácidos grasos trans y con mayor contenido de ácidos insaturados, pudiendo ser aplicado pues, a diferentes productos grasos. Ahorita en la fase que nosotros nos encontramos trabajando es ya con las margarinas elaboradas con esta grasa transesterificada. Llevamos también igual una buena estructura en función de la vida de anaquel y estamos tratando de encontrar información más valiosa desde el punto de vista de biología para poder saber qué tipo de interacciones estamos teniendo aquí en nuestros sistemas. Pues realmente con esto yo terminaría la presentación. Vuelvo a agradecer aquí, remarco pues, a mi grupo que tengo ahorita en el laboratorio, estudiantes de maestría y doctorado, a Aceites Finos en Cundinamarca, Bogotá, por haber facilitado las instalaciones para el proceso de transesterificación, y a Palmar Industry por apoyarnos un tanto con el conseguir las materias primas que requerimos. Por así, por haber apoyado a los estudiantes con las becas, y por supuesto a SWORD, pues por haberme permitido el venir a exponerles aquí estos proyectos de investigación. Si tienen alguna pregunta, con mucho gusto podremos tomarla. Hola Elena, muchas gracias por la charla excelente y por compartir con nosotros sus resultados. Yo tengo duda con la metodología de contenido de grasas sólidas para las ceras. ¿Utilizas el mismo método que se usa para analizar las grasas y aceites comunes con TAGs? O sea, sí, en este caso particular, que son grasas de palma, sí utilizamos el método convencional, el método 1, el método directo 1, para la curva de sólidos. ¿Y para la cera pura también? Para la cera pura también, y lo que hicimos fue, tratamos de observar qué error nos daba el sistema, por en el caso de tener no solamente contenido de sólidos grasos, sino otros componentes en la cera. Sin embargo, corrimos con ese riesgo porque de alguna manera todas las mezclas iban a tener ese mismo error. Pero cuando hemos trabajado esto para mezclas, para grasas sustitutas y equivalentes de la manteca de cacao, ahí definitivamente no, porque cuando tienes transformaciones polimórficas o de tipo que presenta la manteca de cacao, tendríamos que utilizar el método modificado para temperar. Muchas gracias. Alguma outra pergunta? Então, muito obrigado.